¿Alguna vez has sentido que las fuerzas del miedo y la ansiedad te envuelven como una sombra que no te deja respirar? ¿Te has encontrado con pensamientos negativos que parecen multiplicarse y llenan tu mente de dudas y temor? Quizá en los momentos más difíciles, cuando parece que todo se desmorona, te preguntas si realmente hay esperanza, si lo que Dios prometió alguna vez llegará a tus manos. La batalla interna que enfrentamos a diario puede ser agotadora, y en medio de esa lucha, muchas veces sentimos que estamos solos, que nuestras oraciones no tienen respuesta, que lo prometido por Dios está muy lejos de alcanzarnos. Pero déjame decirte algo muy importante, tú no estás aquí por casualidad. Dios te trajo hasta este momento, porque Él tiene un plan perfecto para tu vida, incluso en medio de la tormenta. Tú eres valioso y amado por Él, y en su tiempo, su promesa se cumplirá. No importa cuán fuerte sea la tempestad, ni cuán larga parezca la espera, hoy quiero que sepas que lo que Dios ha prometido, llegará a tus manos. Esa es una verdad que va más allá de las circunstancias, una promesa que se mantiene firme en su fidelidad. ¿Has sentido alguna vez que tus pensamientos negativos te quieren consumir? ¿Que las dudas y el temor parecen ser más fuertes que tu fe? Es en esos momentos que necesitamos recordar que no estamos solos. Dios nos invita a confiar en Él, a poner nuestra esperanza en sus promesas, y a creer que, aunque el tiempo parezca largo, Él actúa en nuestro favor en el momento preciso. La ansiedad y el miedo son enemigos que buscan alejarnos de la paz que solo Jesús puede darnos. Pero hoy, quiero compartir contigo un secreto divino, hay una clave para renovar tu mente y tu espíritu, una verdad que puede transformar tu manera de ver las cosas y llenarte de esperanza. ¿Quieres saber qué es lo que Dios dice en su palabra sobre estas promesas? ¿Deseas descubrir cómo puedes asegurarte de que lo que Él ha prometido, realmente llegará a tus manos? Prepárate, porque en este mensaje vamos a explorar un misterio celestial que cambiará tu perspectiva para siempre. Este secreto no solo te dará paz en medio de la tormenta, sino que te fortalecerá para seguir creyendo y esperando con fe activa. La promesa de Dios no es solo un deseo, sino un pacto seguro que Él cumplirá en el momento perfecto. Pero antes de revelarte ese secreto divino, es fundamental entender que para recibir lo que Dios ha prometido, primero debemos aprender a confiar plenamente en su palabra. La Biblia nos enseña que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él prometió, lo cumplirá. Y esa promesa no se basa en nuestra capacidad, sino en su fidelidad infinita. Por eso, hoy te invito a que pongas toda tu confianza en la palabra de Dios, a que abandones las dudas y los temores, y te prepares para recibir esa revelación que traerá sanidad a tu alma y esperanza a tu corazón. Para entender este secreto divino, debemos primero mirar lo que Dios dice en su palabra. La Biblia nos enseña en Romanos 12:2 una verdad que es fundamental para entender cómo podemos vivir en la plenitud de las promesas de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo revela una diferencia crucial entre dos maneras de vivir: conformarse con las reglas, valores y costumbres del mundo que nos rodea, o ser transformados por la palabra de Dios, renovando nuestra mente y nuestro corazón desde lo más profundo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué muchas personas parecen aceptar la rutina, las inseguridades y las tentaciones como si fueran inevitables? La diferencia radica en la fuente de nuestro pensamiento y en el poder que ejercemos sobre nuestra vida. Conformarse al mundo significa aceptar sus paradigmas, sus valores temporales, sus promesas vacías y sus caminos que llevan a la frustración y la desesperanza. Es como andar en una corriente que nos arrastra sin darnos cuenta, creyendo que eso es lo normal, que así debe ser, que no hay otra opción. Pero la Biblia nos llama a algo mucho más grande, a ser transformados, a cambiar desde adentro, a renovar nuestra mente con la verdad de Dios. Pensemos en ejemplos cotidianos. En nuestro trabajo, quizás enfrentamos la tentación de hacer las cosas de manera deshonesta para obtener un beneficio rápido, o quizás estamos atrapados en la inseguridad, creyendo que no somos lo suficientemente buenos para alcanzar un ascenso o ser valorados.
La presión social nos invita a seguir modas que van en contra de nuestros principios, a buscar aceptación a cualquier precio, incluso si eso significa alejarnos de la verdad. En la familia, a veces nos encontramos en conflictos que parecen no tener solución, o en momentos en los que sentimos que no somos suficientes para nuestros seres queridos. La inseguridad y el temor al rechazo nos paralizan y terminamos conformándonos con una vida de mediocridad emocional, creyendo que así es como debemos vivir. Pero aquí es donde entra la poderosa verdad de Romanos 12:2, no estamos llamados a conformarnos con todo eso. La palabra conformarse en el original tiene la intención de reflejar una aceptación pasiva, una adaptación a las circunstancias que nos rodean sin cuestionarlas. En cambio, la palabra transformar implica un cambio activo, una intervención divina en nuestro ser. Es una invitación a que permitamos que la palabra de Dios reine en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos ver las cosas desde su perspectiva. Solo así podremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, esa que es agradable y perfecta, y que trae paz, propósito y plenitud a nuestras vidas. Pero, ¿cómo sucede esa transformación? Es un proceso que comienza con la decisión de renovar nuestra mente. La Biblia nos llama a reemplazar las viejas ideas, los miedos, los pensamientos de derrota, por la verdad que encontramos en Cristo Jesús. Cuando permitimos que la palabra penetre en nuestro corazón y la aplicamos en nuestra vida diaria, empezamos a ver cambios reales. La inseguridad se va, porque entendemos que somos hijos de Dios y que su amor nos sustenta. La tentación pierde fuerza, porque nos aferramos a la verdad de que en Cristo somos más que vencedores. La ansiedad y el temor dejan de gobernar, porque confiamos en que Dios tiene control y que sus promesas se cumplirán en su tiempo perfecto. Este proceso no es solo para momentos de crisis, sino un estilo de vida. Es una decisión diaria de buscar en la palabra de Dios la fuente de nuestra fortaleza, de renovar nuestra mente con sus promesas y de rechazar las mentiras del enemigo que quieren mantenernos en la conformidad y la derrota. La transformación comienza en nuestro interior, y esa transformación se refleja en cada área de nuestra existencia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones y en nuestro carácter. Y aquí es donde quiero mostrarte un ejemplo vivo de este principio en acción. Jesús mismo nos dejó un modelo perfecto de transformación y poder divino. Él enfrentó tentaciones, rechazo, inseguridades y dificultades humanas, pero nunca se conformó con las circunstancias. En lugar de aceptar el temor o la duda, Él siempre respondió con la verdad de la palabra de Dios. En el desierto, cuando Satanás le tentó, Jesús usó la Escritura para vencer. En sus momentos de angustia en el Getsemaní, confió en la voluntad del Padre, y en su ministerio, mostró que la transformación por medio de la palabra es posible y efectiva. Jesús nos enseñó que, aunque el mundo nos invita a conformarnos a sus caminos, podemos ser transformados por la renovación de nuestra mente, y en esa transformación, vivir en la voluntad perfecta de Dios. Para concluir, quiero que reflexiones en esto: si Jesús, en su humanidad, pudo ser un ejemplo de transformación y victoria, tú también puedes hacerlo. La clave está en no conformarte con las ideas y las circunstancias del mundo, sino en dejar que la palabra de Dios transforme cada rincón de tu ser. La transformación es posible, y comienza hoy, en tu corazón, en tu mente y en tu vida. Pero para entender cómo hacerlo, primero debemos aceptar y aplicar el principio que Jesús nos mostró en acción. Y en nuestro siguiente paso, te invito a que descubramos qué es exactamente lo que Dios dice en su palabra acerca de esta transformación y cómo podemos experimentarla en nuestra vida diaria. Permíteme contarte una historia poderosa que ilustra cómo la fe en la palabra de Dios puede vencer las batallas más difíciles. Es la historia de Jesús en el desierto, un relato que nos muestra claramente cómo, incluso en los momentos de mayor tentación y prueba, podemos mantenernos firmes y victoriosos si confiamos en la verdad de Dios. Después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde estuvo 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Durante ese tiempo, el enemigo acudió a tentar a Jesús en varias ocasiones. La Biblia nos relata en Mateo 4:1-11 cómo Satanás vino a tentar al Hijo de Dios, ofreciéndole todo el poder y la gloria del mundo si solo se inclinaba y lo adoraba.
Pero en medio de esas tentaciones, Jesús no se dejó vencer por las palabras del enemigo. En lugar de ceder a las mentiras y promesas engañosas, respondió con la verdad de la palabra de Dios. Cada vez que Satanás intentaba seducirlo con una mentira, Jesús le contraatacaba con un versículo de la Escritura. Por ejemplo, cuando Satanás le pidió que convirtiera las piedras en pan, Jesús le contestó, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4:4. Cuando Satanás le mostró todos los reinos del mundo y le prometió que si se postraba, le daría todo eso, Jesús afirmó con autoridad, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. El ejemplo de Jesús nos enseña que, en medio de las pruebas y tentaciones, la clave para la victoria está en aferrarnos firmemente a la verdad de la palabra de Dios. Él no se dejó convencer por las mentiras del enemigo, sino que usó la Escritura como su arma poderosa, como la espada del Espíritu. La historia de Jesús en el desierto nos revela varias lecciones de vida que son aplicables a nuestras batallas diarias. La primera es que las tentaciones y pruebas son inevitables, pero no tienen que derrotarnos. La segunda, que la forma en que respondemos a esas dificultades marca la diferencia entre la derrota y la victoria. Y la tercera, que la palabra de Dios es nuestra arma más poderosa para vencer cualquier ataque del enemigo. En nuestra vida cotidiana, enfrentamos muchas tentaciones similares, la tentación de abandonar nuestros sueños por miedo, de ceder a la mentira de la inseguridad, de aceptar pensamientos negativos que nos llenan de duda y temor. También enfrentamos luchas internas con la ansiedad, la inseguridad, y las presiones del mundo que nos invita a conformarnos y a abandonar nuestra fe. Pero así como Jesús triunfó en el desierto, nosotros podemos hacerlo si aprendemos a usar la palabra de Dios como nuestra espada. La Biblia nos muestra que la victoria no depende de nuestras fuerzas, sino de confiar en el poder del Espíritu Santo y en la verdad de la palabra. Cuando estamos enfrentando pruebas, podemos recordar que Jesús nos enseñó que, con la palabra en nuestro corazón, tenemos la autoridad para vencer al enemigo y salir victoriosos. La clave está en memorizar, meditar y declarar la verdad de Dios en medio de nuestras luchas. La historia de Jesús en el desierto también nos anima a prepararnos espiritualmente para las batallas diarias, a fortalecer nuestra fe y a mantenernos firmes en la verdad. La batalla no siempre será fácil, pero la victoria está asegurada cuando confiamos en la palabra de Dios y la usamos como nuestro escudo y espada. Entonces, te invito a que hoy tomes esa decisión, a renovar tu compromiso de estudiar y aplicar la palabra en cada área de tu vida. Porque, así como Jesús enfrentó y venció en el desierto, tú también puedes hacerlo en tu día a día, confiando en que la verdad de Dios te dará la victoria sobre cualquier adversidad. Recuerda, la historia de Jesús en el desierto no solo es un relato del pasado, sino una enseñanza viva que nos muestra que, con la ayuda de Dios, podemos vencer cualquier prueba. Y así como Él salió victorioso, tú también saldrás más fuerte, más decidido y más seguro de que las promesas de Dios llegarán a tus manos. Pero antes de profundizar en cómo aplicar esa verdad en nuestra vida, conectemos con el siguiente paso. Justo como esta figura bíblica enfrentó pruebas, también nosotros enfrentamos desafíos diarios. Imagina por un momento que tu mente es como un jardín. En ese jardín, cada pensamiento es una semilla que plantas día tras día. Algunas semillas, como la fe y la esperanza, florecen en hermosas flores de paz y confianza. Pero otras semillas, como el miedo, la ansiedad, la inseguridad, la crítica o la tentación, también pueden sembrarse si no estamos atentos. Lo que decides plantar en tu jardín determinará cómo será la cosecha de tu vida. Así como en un jardín, si no cuidamos nuestras semillas y eliminamos las malas hierbas, estas pueden crecer y ahogar las plantas saludables. La mente funciona de manera similar. Si alimentamos pensamientos de temor, dudas o inseguridades, esas semillas crecerán y afectarán nuestro estado emocional, nuestra actitud y nuestras decisiones. La ansiedad, por ejemplo, es como una nube oscura que cubre tu cielo interior, llenándote de temor y preocupación constante. Es esa sensación de que algo malo va a suceder, aunque no tengas una razón lógica para creerlo.
La crítica, por otro lado, puede ser como un viento fuerte que desgasta tu confianza, te hace dudar de tu valor y te llena de inseguridad. La tentación, en su forma más cotidiana, puede ser comparada con un brillo tentador en el camino, que te invita a desviarte de lo correcto, prometiéndote un beneficio pasajero pero dañino. En medio de estas luchas, muchas veces nos sentimos como si estuviéramos en una noche sin luna, en completa oscuridad. La duda y el miedo parecen ser las únicas fuerzas que dominan ese espacio, y nos preguntamos si alguna vez veremos la luz de la esperanza o si nuestras promesas y sueños llegarán a nuestras manos. Pero aquí es donde el poder de la palabra de Dios entra en juego como una linterna brillante en esa oscuridad. La Biblia nos enseña que, aunque el enemigo trate de sembrar semillas de temor y duda, podemos apagar esas semillas con la luz de la verdad. La luz siempre vence a la oscuridad. Cuando la Biblia nos invita a renovar nuestra mente, nos está diciendo que podemos replantar esas semillas en nuestro corazón con la verdad de Dios, y así, transformar nuestro jardín interno. ¿Te has dado cuenta de cómo las semillas que alimentamos en nuestra mente crecen y se multiplican? La buena noticia es que, si decidimos plantar pensamientos de fe, esperanza y amor, también cosecharemos frutos hermosos en nuestro día a día. La fe, por ejemplo, es como una semilla que, si se riega con la palabra de Dios, crece fuerte y produce frutos de paz, paciencia y confianza. La Biblia nos invita a ser jardineros diligentes de nuestra mente, a identificar esas semillas dañinas y eliminarlas antes de que crezcan y nos dominen. Cada pensamiento negativo, cada duda, cada miedo, puede ser arrancado con la autoridad que nos da la palabra de Dios. La clave está en aprender a reconocer qué semillas estamos sembrando y en qué estamos alimentando nuestro interior. ¿Quieres que tu jardín interior florezca con belleza y frutos de victoria? Entonces, comienza hoy a sembrar las semillas correctas, a regar tu mente con la verdad de Dios y a expulsar las malas hierbas del temor y la duda. Recuerda que, en medio de la batalla mental y emocional, la luz siempre vence a la oscuridad. La esperanza y la confianza en Dios son las linternas que iluminan nuestro camino, incluso en los momentos más oscuros. La historia de la Biblia está llena de ejemplos de personas que enfrentaron gigantes, desafíos y tentaciones, pero que con la ayuda de Dios, lograron salir victoriosas. Ellos nos enseñan que, aunque las semillas de temor y duda puedan sembrarse en nuestro corazón, podemos transformarlas en árboles fuertes de fe y esperanza. La decisión está en nuestras manos, sembrar las semillas correctas y cuidar nuestro jardín con la palabra de Dios. Solo así podremos cosechar una vida llena de paz, propósito y cumplimiento de las promesas de Dios. Pero antes de profundizar en cómo fortalecer aún más nuestra mente, quiero que reflexiones sobre esto. ¿Qué semillas estás sembrando hoy en tu interior? ¿Estás alimentando pensamientos de fe o de temor? ¿Qué tipo de cosecha quieres recoger en tu vida? La buena noticia es que, con la ayuda de Dios y la disciplina de renovar nuestra mente con su palabra, podemos transformar nuestro jardín interior y vivir en victoria. Y en nuestro próximo paso, la Biblia nos dará aún más claves para fortalecer nuestra mente y mantenernos firmes en las promesas que Dios nos ha hecho. Hace apenas 5 minutos, Dios confirmó en nuestro espíritu que lo prometido llegará a nuestras manos. Esa promesa, esa esperanza que hemos guardado en nuestro corazón, no es solo un deseo pasajero, sino un pacto seguro de Dios. Pero en medio de esta espera, enfrentamos batallas mentales y emocionales que quieren desviarnos de esa verdad. La buena noticia es que la palabra de Dios no solo nos da promesas, sino también armas espirituales que podemos usar para fortalecer nuestra mente y mantenernos firmes en la fe. Una de esas armas poderosas es Filipenses 4:8, que nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos invita a enfocar nuestra mente en lo positivo, en lo que edifica, en lo que trae paz y esperanza. Cuando los pensamientos de duda, miedo o desánimo quieren invadir nuestra mente, podemos recordarnos a nosotros mismos que debemos pensar en lo que es verdadero y digno de alabanza.
Prácticamente, esto significa que, cada vez que una duda se presente, debemos reemplazarla con promesas de la palabra y enfocarnos en lo que Dios ha dicho. Es como cambiar un pensamiento negativo por una semilla de esperanza, y así, transformar nuestro interior en un campo fértil para las promesas divinas. Otra arma espiritual fundamental es Efesios 6, 10-18, que nos habla de la armadura de Dios. Nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este pasaje nos explica que no estamos solos en la lucha por nuestra mente y corazón. La armadura de Dios incluye la verdad, la justicia, la fe y la palabra de Dios, que actúan como escudos y armas contra los ataques del enemigo. Cuando enfrentamos pensamientos de temor o tentaciones, podemos recordar que tenemos esa armadura puesta y que podemos usarla en cualquier momento. Por ejemplo, la fe es una espada que corta las dudas y la verdad es un cinturón que sostiene nuestra mente en la realidad de las promesas divinas. La aplicación práctica aquí es que, diariamente, debemos recordar colocarnos esa armadura espiritual en oración y en nuestra reflexión, protegiendo nuestra mente y fortaleciendo nuestra postura de victoria en Cristo. Isaías 41 horas y 10 minutos también es un versículo que funciona como un respaldo divino en momentos de temor y ansiedad. Nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos recuerda que no estamos solos en la lucha. Dios mismo nos fortalece, nos ayuda y nos sostiene. Es como tener un amigo fiel que nunca nos abandona, incluso en los momentos más difíciles. La aplicación concreta de Isaías 41 horas y 10 minutos en nuestra vida diaria es que, ante cualquier temor o duda, podemos repetir esta promesa y recordarnos que Dios está con nosotros, que nos da fuerzas y que su ayuda es segura. Es una afirmación que debemos declarar en oración y en nuestra mente, para que esas verdades se conviertan en nuestro escudo contra la ansiedad. Estas tres palabras, Filipenses 4:8, Efesios 6, 10-18 e Isaías 41 horas y 10 minutos, no son solo versículos bonitos, sino armas espirituales que Dios nos ha dado para cuidar nuestra mente. Son como un ejército de promesas divinas que podemos activar en cualquier momento para defendernos, fortalecer nuestra fe y mantenernos firmes en las promesas que Dios ha hecho. La clave está en aprender a usar estas armas diariamente, en meditar en ellas, en memorizarlas y en aplicarlas en cada pensamiento que enfrentamos. Pero, como en todo entrenamiento espiritual, no basta solo con conocer estas armas. La diferencia la hace la práctica constante. En la próxima etapa, nuestro paso 6, nos recuerda, pero no es suficiente solo conocer los versículos, debemos practicarlos diariamente. La verdadera victoria en nuestra mente y corazón se logra cuando hacemos de estas promesas una parte activa de nuestra vida diaria, un escudo constante que nos protege y nos afirma en la verdad de Dios. Solo así, podremos ver cómo las promesas divinas que Dios confirmó hace minutos se hacen realidad en nuestras manos y en nuestro corazón, porque estamos armados con su palabra y confiamos en su fidelidad. Hace apenas 5 minutos, Dios confirmó en nuestro corazón que lo prometido llegará a nuestras manos. Esa promesa que hemos estado creyendo y esperando no es solo una ilusión, sino una realidad segura en Cristo. Pero para que esa promesa se manifieste en nuestra vida, no basta solo con confiar y esperar. También necesitamos poner en práctica disciplinas espirituales diarias que fortalezcan nuestra fe y nos mantengan alineados con la voluntad de Dios. Estas prácticas son las armas y herramientas que nos ayudarán a mantenernos firmes, seguros y en comunión con nuestro Padre durante toda la jornada. Una de las prácticas fundamentales es la oración. La oración no es solo un momento en el día, sino una conversación constante con Dios que nos conecta con su presencia y nos llena de su paz. Para implementarla en nuestra rutina diaria, podemos comenzar cada día con una oración de agradecimiento y surrender, entregando todo lo que enfrentamos en sus manos. Por ejemplo, al despertar, podemos decir: gracias, Señor, por un día más. Confío en tus promesas y en tu fidelidad. Guíame y fortaléceme en cada paso.
También podemos reservar unos minutos antes de dormir para evaluar nuestro día, pedir perdón por los errores y agradecer por las bendiciones recibidas. La oración en cualquier momento del día, ya sea en el trabajo, en el camino o en casa, nos ayuda a mantener esa conexión con Dios y a recordar que Él está siempre presente. Otra práctica vital es la meditación en la palabra. La Biblia no solo es un libro, sino una fuente de vida y poder que nos renueva y nos fortalece. Para incorporarla en nuestra rutina, podemos establecer un momento fijo cada día para leer y meditar en un versículo o pasaje que hable a nuestra situación. Por ejemplo, podemos comenzar el día con Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Podemos leerlo lentamente, reflexionar en su significado, y repetirlo en nuestra mente durante el día. Guardar un diario donde escribamos las promesas y versículos que nos inspiran también puede ayudarnos a recordar esa verdad en momentos de duda o ansiedad. El ayuno es otra práctica poderosa para fortalecer nuestra fe y disciplina espiritual. No siempre se trata de un ayuno completo, sino de dedicar ciertos días o momentos del día para abstenerse de comidas, distracciones o actividades que nos alejen de Dios. Por ejemplo, podemos decidir ayunar una comida o dedicar una hora del día para estar en presencia de Dios en oración y adoración. El ayuno nos ayuda a enfocarnos en lo espiritual, a escuchar la voz de Dios con mayor claridad y a afirmar nuestra dependencia en Él. Es una forma de demostrarle a Dios que confiamos en su poder y que estamos dispuestos a sacrificar para recibir su bendición. La confesión positiva también es una herramienta clave. Declarar en voz alta las promesas de Dios nos ayuda a reforzar nuestra fe y a alinearnos con la verdad divina. Ejemplo de ello puede ser decir, Dios me ha prometido que lo que he sembrado en fe, cosecharé en su tiempo o soy hijo de Dios, y por eso tengo autoridad y victoria en Cristo. Puedes hacer esto en la mañana al levantarte, en medio del día o antes de dormir. La clave es hacerlo con convicción y fe, creyendo que esas palabras tienen poder para cambiar tu realidad. Para integrar estas prácticas en una rutina sencilla, comienza con pasos pequeños y realistas. Por ejemplo, en la mañana, ora y lee un versículo, durante el día, confiesa palabras de fe y agradecimiento, en la noche, agradece y reflexiona en lo que Dios hizo durante el día. Puedes usar una libreta para anotar los versículos y promesas que eliges declarar, y así tener un recordatorio visual de la verdad de Dios en tu vida. La constancia en estas prácticas crea un hábito espiritual que, con el tiempo, transformará tu manera de pensar, de actuar y de esperar en Dios. Recuerda que cuando practicamos estas disciplinas diariamente, estamos fortaleciendo nuestra relación con Dios y creando un ambiente de fe en nuestro corazón. La oración, la meditación en la palabra, el ayuno y la confesión positiva no solo son acciones, sino un estilo de vida que nos prepara para ver la manifestación de las promesas divinas en nuestro tiempo. La Biblia nos enseña que la fe sin obras está muerta, por eso, poner en práctica estos pasos nos acerca más a las bendiciones que Dios ya ha preparado para nosotros. Y cuando integremos estas prácticas en nuestra rutina diaria, la transformación comienza a tomar lugar en nuestro interior. Nuestro carácter, nuestra confianza y nuestra visión se alinean con la voluntad de Dios. La promesa de que lo que Dios ha hablado llegará a nuestras manos se vuelve una realidad cada día más cercana, porque estamos caminando en obediencia y en fe activa. Así que te invito a comenzar hoy mismo, ora, medita en la palabra, confiesa con fe y ayuna si es necesario, porque estas prácticas abren las puertas a la manifestación del poder de Dios en tu vida. Y recuerda, en nuestro siguiente paso, el paso 7, aprenderemos que cuando practicamos estas cosas, la transformación comienza a tomar lugar en nuestro interior. Hace apenas 5 minutos, en nuestro espíritu, Dios confirmó algo poderoso, lo prometido llegará a nuestras manos. Esa promesa, que ha sido motivo de oración, fe y esperanza, no solo es un mensaje divino, sino una realidad que comienza a manifestarse en cada área de nuestra vida. Cuando confiamos en la fidelidad de Dios y tomamos su palabra como nuestra verdad, los resultados son impresionantes y transformadores. La paz invade nuestro corazón, la sanidad comienza a fluir, la confianza en Dios crece, y experimentamos una libertad que solo su amor puede ofrecer.
Además, descubrimos una nueva identidad en Cristo, una identidad llena de valor, propósito y autoridad divina. Permíteme compartir algunos ejemplos que ilustran cómo esta transformación se revela en la vida cotidiana. María, una mujer que atravesaba por una profunda ansiedad y temor, empezó a declarar las promesas de Dios cada mañana. Ella proclamaba: «Mi paz dejo con vosotros, mi paz os doy», Juan 14:27. Poco a poco, esa paz empezó a llenar su alma, y las noches de insomnio dieron paso a sueños de esperanza y descanso. Hoy, María no solo vive con una paz interna renovada, sino que también comparte esa paz con su familia y amigos, siendo un ejemplo vivo del poder de la fe en acción. Otro ejemplo es el de Juan, quien luchaba con una identidad marcada por el fracaso y la inseguridad. Al entender que en Cristo es una nueva criatura, 2 Corintios 5:17, empezó a caminar con una confianza renovada. Comenzó a hablar con autoridad y a actuar con valentía en su trabajo y en su comunidad. La sanidad emocional que experimentó le permitió perdonar y soltar heridas del pasado, lo que se reflejó en su manera de relacionarse con los demás. Ahora, Juan vive con una libertad que antes parecía imposible, sabiendo que su identidad en Cristo le da poder y propósito. Estos testimonios muestran que la transformación que Dios realiza en nuestro interior no es solo interna, sino que se refleja en cada aspecto de nuestra vida. La fe en la promesa de Dios nos llena de confianza, y esa confianza se traduce en acciones concretas, decisiones acertadas, relaciones sanas, una actitud positiva y una vida llena de propósito. La sanidad, la paz y la libertad no son solo sentimientos pasajeros, sino frutos visibles que emergen cuando caminamos en obediencia y fe. La transformación es como una semilla que, cuando crece, produce frutos evidentes, una actitud de esperanza, una sonrisa genuina, palabras de aliento y un amor que impacta a todos a nuestro alrededor. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia de un joven llamado David, quien había sido marcado por una vida de errores y derrota. Pero cuando decidió confiar en la promesa de Dios y empezó a declarar su identidad en Cristo, su vida cambió radicalmente. Se levantó de la derrota, sanó sus heridas y empezó a servir con pasión. Hoy, David es un testimonio vivo de que la transformación no solo sucede en nuestro interior, sino que se manifiesta en nuestro carácter, en nuestras acciones y en cómo influimos en los demás. La confianza en Dios le dio una nueva visión y una autoridad que antes no tenía. Lo hermoso de todo esto es que la transformación no se detiene en nosotros. Cuando experimentamos estos cambios, impactamos a quienes nos rodean. La paz que irradias, la confianza que manifiestas y la libertad que disfrutas, son semillas que inspiran a otros a buscar a Dios y a creer en sus promesas. La misma fe que nos sustenta nos permite ser testigos vivos del poder de Dios en acción, motivando a otros a dar pasos de fe y a experimentar su amor. Por eso, te animo a que sigas creyendo, practicando y proclamando la verdad de Dios en tu vida. Porque cuando experimentamos esta transformación interna, también se refleja en nuestro entorno. La alegría, la paz, la sanidad, la confianza y la libertad que recibimos en Cristo no solo cambian nuestra historia, sino que también dejan huella en la historia de quienes nos rodean. La transformación en Cristo es un testimonio vivo que inspira, motiva y trae esperanza a un mundo que necesita ver el poder de Dios en acción. Y recuerda, esta transformación no es solo para ti. Cuando experimentas estos cambios, impactas a tu familia, a tus amigos, a tus colegas y a toda tu comunidad. La vida en Cristo es un testimonio vivo del poder de Dios para transformar vidas, y esa transformación, cuando se comparte, puede abrir caminos de esperanza y fe en otros. Por eso, en nuestro próximo paso, el paso 8, aprendemos que, pero este cambio no es solo para ti, impacta a quienes te rodean, y esa es la verdadera victoria, que la obra de Dios en nuestra vida sea un ejemplo y una luz para otros, llevando la esperanza del Evangelio a cada rincón. Hace apenas 5 minutos, en lo más profundo de nuestro espíritu, Dios confirmó una verdad poderosa: lo prometido llegará a nuestras manos. Esa promesa no solo trae esperanza personal, sino que también tiene un impacto profundo en todos los ámbitos de nuestra vida. Cuando renovamos nuestra mente con la palabra de Dios,
estamos adoptando un nuevo modo de pensar, un pensamiento alineado con su voluntad y su propósito. Este cambio de mentalidad no solo transforma nuestro interior, sino que también inspira y afecta a quienes nos rodean. Una mente renovada en Cristo es una fuente de inspiración para nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo y toda la sociedad. Cuando vivimos con la perspectiva de Dios, somos portadores de paz, esperanza y amor en medio de un mundo que a menudo está sumido en la oscuridad. La Biblia nos enseña en Romanos 12:2 que no debemos conformarnos a este mundo, sino que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente para discernir cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esa transformación interna nos da la capacidad de actuar con sabiduría, paciencia y compasión, creando un efecto multiplicador en nuestro entorno. Piensa en una familia donde uno de sus miembros decide cambiar su manera de pensar y actuar con una mentalidad de fe y esperanza. Esa persona comienza a demostrar paciencia en los momentos difíciles, a perdonar en lugar de guardar rencor y a actuar con integridad en su trabajo y en sus relaciones. Sin duda, esa actitud inspira a otros a hacer lo mismo, creando un ambiente más armonioso y lleno de amor. La misma influencia se extiende a amigos y colegas. Cuando vivimos con una mentalidad de fe, demostramos que es posible confiar en Dios en medio de las dificultades, y esa confianza se contagia. La luz de Cristo brilla a través de nuestras acciones y palabras, iluminando caminos en medio de las tinieblas. En la sociedad, una mentalidad renovada en Dios actúa como un faro que guía hacia la verdad y la justicia. Cuando cada uno de nosotros vive con la mentalidad de Cristo, contribuimos a construir una comunidad más compasiva, solidaria y llena de valores. La influencia de una vida alineada con la voluntad de Dios puede transformar no solo individuos, sino también instituciones, líderes y estructuras sociales, promoviendo la paz, la justicia y el amor en medio de la adversidad. Vivir con la mentalidad de Dios significa ser luz en medio de la oscuridad. La Biblia nos llama a ser esa luz que ilumina el camino de otros. En Mateo 5, 14-16, Jesús nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Cuando vivimos con la mentalidad de Cristo, somos esa lámpara que no solo ilumina nuestro propio camino, sino que también ilumina a otros, guiándolos hacia la verdad, la esperanza y la vida eterna. Este estilo de vida no solo transforma nuestro entorno, sino que también nos invita a ser activos en compartir nuestra fe. La mejor manera de impactar a otros es viviendo de manera auténtica, demostrando con nuestras acciones que Dios es real y que sus promesas son seguras. No se trata solo de hablar, sino de actuar con amor, paciencia y humildad, mostrando el poder de Dios en nuestra vida cotidiana. Compartir nuestra fe puede ser tan simple como ofrecer una palabra de ánimo, orar por alguien en necesidad o ser un ejemplo vivo del amor de Cristo en todos los ámbitos. Cada pequeño acto de fe puede sembrar semillas que florecerán en vidas transformadas. Y al hacerlo, estamos participando en un proceso divino que trasciende nuestro tiempo y espacio. Porque cuando vivimos con la mentalidad de Dios, estamos siendo instrumentos de su luz en un mundo que tanto necesita esperanza. Cada acción, cada palabra y cada actitud que refleja su amor contribuye a un cambio más grande que impacta a generaciones y a toda la sociedad. Y ahora, todo esto nos lleva a una conclusión poderosa. Cuando entendemos que vivir con la mentalidad de Cristo y compartir esa fe activa es parte del propósito divino, reconocemos que estamos participando en algo mucho más grande que nosotros mismos. La transformación interna que experimentamos no solo nos beneficia a nosotros, sino que también tiene el potencial de transformar a quienes nos rodean y, en consecuencia, toda la comunidad. La verdadera influencia del Evangelio no solo cambia vidas individuales, sino que también impulsa una revolución de amor, justicia y paz en el mundo. Por eso, te invito a seguir viviendo con esa mentalidad renovada, a ser luz en medio de la oscuridad y a compartir con valentía la esperanza que tienes en Cristo. Porque todo esto nos conduce a una verdad inconfundible: cuando vivimos en línea con la voluntad de Dios, todo a nuestro alrededor comienza a cambiar para bien.
Y esa transformación, que empieza en nuestro interior, tiene el poder de impactar al mundo entero. Hace apenas 5 minutos, en nuestro espíritu, Dios confirmó una verdad poderosa y segura: lo prometido llegará a nuestras manos. Esa promesa, que ha sido motivo de oración, fe y esperanza, no es solo una palabra vacía, sino una promesa firme que el Creador del universo cumplirá en el tiempo perfecto. Pero hay algo aún más profundo y transformador que necesitamos entender. La clave para ver esa promesa manifestarse en nuestra vida es la renovación de nuestra mente a través de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña en Romanos 12:2 que no debemos conformarnos a este mundo, sino que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esto significa que, cuando permitimos que la verdad de Dios entre en nuestro corazón y en nuestra manera de pensar, somos cambiados desde adentro hacia afuera. La palabra de Dios tiene el poder de renovar nuestro pensamiento, eliminar las dudas, los temores y las dudas que nos frenan y, en su lugar, llenarnos de esperanza, fe y confianza en su promesa. Es en ese proceso de renovación donde encontramos la fuerza para seguir adelante, con una mentalidad alineada con el plan divino. La verdad es que, muchas veces, nuestras mentes son como un jardín. Si no cultivamos semillas de fe, esperanza y amor, entonces crecerán semillas de miedo, duda, inseguridad y desesperanza. Pero cuando abrazamos la verdad de Dios, cuando proclamamos sus promesas y meditamos en su palabra, estamos sembrando semillas de vida que florecerán en victoria, en sanidad y en cumplimiento. La palabra de Dios actúa como un espejo que revela quiénes somos en Cristo y nos muestra lo que podemos alcanzar con su ayuda. Nos ayuda a ver con claridad nuestro propósito y a entender que, a pesar de las dificultades, las promesas de Dios no fallarán. La palabra nos llena de esperanza y nos motiva a declarar con fe: Señor, creo en tus promesas. Confieso que lo que has prometido llegará a mis manos en el tiempo perfecto. Mi mente está renovada, y mi corazón está firme en tu fidelidad. Puedes decirlo en voz alta ahora, o escribirlo en los comentarios. Decláralo con convicción: creo en la fidelidad de Dios. Sé que sus promesas no fallan. Mi mente ha sido renovada por su palabra, y en esa renovación, tengo la seguridad de que lo que Dios prometió, llegará a mí en el momento correcto. Siente esa esperanza en tu espíritu. Permite que esa declaración sea un acto de fe, una afirmación poderosa que rompe cualquier duda o temor que haya en tu corazón. Porque cuando alineamos nuestra mente con la verdad de Dios, somos capaces de ver más allá de la realidad momentánea y de confiar en que el Señor está obrando en secreto, preparando todo para nuestro bien. La renovación de la mente a través de la palabra de Dios no solo nos fortalece a nosotros, sino que también nos llena de un gozo profundo, esperanza y motivación para seguir creyendo y avanzando. Nos da la certeza de que, sin importar las circunstancias o los obstáculos, las promesas de Dios se cumplirán en nuestro tiempo y en nuestra vida. Y ahora, quiero cerrar este momento con una invitación especial. Te invito a que hagas una pausa, cierres tus ojos por un momento y declares con fe en voz alta o en tu corazón, que las promesas de Dios en tu vida se cumplirán. Declara que tu mente ha sido renovada y que, en esa renovación, tienes la seguridad de que todo lo que Dios prometió llegará a tus manos en el tiempo perfecto. Confiesa con autoridad: creo en la fidelidad de Dios. Creo que sus promesas se cumplirán en mi vida. Mi mente está renovada, y mi corazón está lleno de esperanza. Nada me detiene porque confío en que Dios tiene el control. Al hacerlo, estarás afirmando tu fe y alineando tu corazón con la verdad eterna. Recuerda que la fe activa, acompañada de la declaración de la palabra, es el poder que mueve montañas y abre caminos donde parecía no haber salida. Así que, hoy, reafirma esa fe, declara esa promesa y prepárate para ver cómo Dios cumple cada una de sus palabras en tu vida. Porque, en última instancia, la renovación de tu mente en la palabra de Dios es la clave para experimentar la manifestación de sus promesas en tu realidad. Y con esa seguridad en tu corazón, avanzas con esperanza, confianza y un espíritu fortalecido, sabiendo que lo prometido llegará a tus manos en el tiempo correcto. Hace apenas 5 minutos, en lo más profundo de nuestro corazón, Dios nos confirmó una verdad poderosa y segura: lo que Él ha prometido llegará a nuestras manos en el tiempo perfecto.
Esa promesa, que ha sido motivo de oración, fe y esperanza, no es solo una palabra para hoy, sino una promesa eterna que Dios cumple con fidelidad. En medio de nuestras luchas y desafíos, debemos recordar que la palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando la creemos y la confesamos con fe, estamos abriendo las puertas para que su promesa se manifieste en nuestra vida. La certeza de que lo prometido llegará nos llena de esperanza, nos anima a seguir adelante y nos fortalece en medio de las dificultades. Pero también, quiero invitarte a que tomes un momento para reflexionar y compartir esta bendición con otros. Es fundamental que no guardes esta buena noticia solo para ti. Compartir esta palabra, este mensaje de fe, no solo te ayuda a fortalecer tu propia confianza, sino que también extiende la esperanza y la verdad de Dios a quienes más lo necesitan. Cuando comentas, compartes o suscribes, estás ayudando a que más personas escuchen, conozcan y experimenten el poder del Evangelio. La Biblia nos enseña en Mateo 28:19 que debemos hacer discípulos de todas las naciones, y una de las maneras más efectivas de cumplir ese mandato es compartiendo la buena noticia, que Dios cumple sus promesas. Así que, si esta palabra ha tocado tu corazón, te animo a que dejes un comentario, un me gusta y te suscribas si aún no lo has hecho. Cada interacción tuya es una semilla que puede sembrar esperanza en alguien más, puede levantar a un alma desesperada y puede traer luz a un corazón que está en oscuridad. Comparte este mensaje en tus redes sociales, envíalo a amigos y familiares, porque juntos podemos hacer que la voz de Dios llegue más lejos de lo que imaginamos. Cuando compartimos la palabra de Dios, estamos multiplicando su impacto y extendiendo su amor a más vidas. Recuerda, la misión no termina en nosotros, es un llamado a ser canales de su gracia, a ser instrumentos de esperanza en medio de un mundo que necesita desesperadamente la verdad y el amor de Dios. Ahora, quiero que tomes un momento para una reflexión, un instante de paz y comunión con nuestro Padre Celestial. Cierra tus ojos, respira profundo y permite que la presencia de Dios llene tu corazón. En silencio, agradece por su fidelidad y por la certeza de que sus promesas se cumplirán en tu vida. Pide al Espíritu Santo que te fortalezca y te dé la confianza para seguir creyendo y proclamando su palabra. Siente cómo su paz te invade, cómo su amor te abraza y cómo la esperanza se renueva en tu interior. En medio de esta quietud, recuerda que no estás solo, Dios está contigo, y su promesa de bendición, sanidad, liberación y provisión está en camino hacia ti. En ese momento de silencio y oración, deja que la música suave te acompañe y que la presencia de Dios te envuelva en un abrazo de paz y esperanza. Lleva contigo esa certeza, esa fe activa que dice, lo que Dios ha prometido, llegará a mis manos en el tiempo perfecto. Confía en su fidelidad y en su amor inmenso. Que esta palabra permanezca en tu corazón y que te motive a seguir creyendo, a seguir proclamando y a seguir compartiendo la verdad de Dios. Porque, al final, lo más importante es que todo esto nos acerca más a su presencia, a su propósito y a la certeza de que Él cumple sus promesas en cada uno de nosotros. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón hoy y siempre. Que la esperanza y la fe en su palabra sean tu refugio y tu fortaleza. Y que cada día puedas decir con seguridad, lo prometido de Dios llegará a mis manos en el momento perfecto. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe. Nos vemos en la próxima oportunidad, con la certeza de que Dios sigue obrando y que sus promesas no fallan. Que tengas un día lleno de paz, esperanza y la seguridad de que todo lo que Dios ha dicho, se cumplirá en tu vida.